El autor del Principito escribió lo siguiente: si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellas que no me procuraron ninguna fortuna. Esto es precisamente lo que sucede al rememorar la historia de nuestro país. Si bien hay muchas cosas que nos llenarían de alegría, pero sin ser pesimistas debemos reconocer que la mayoría de memorias que constituyen en conjunto la historia de nuestro país es triste, manchada de color rojo por la sangre de decenas, cientos y miles de personas que quisieron hacer algo bueno, que fueron inocentes y a quienes se les cortaron las alas con prontitud. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una célebre frase que en definitiva encerraría todo para nosotros. Recordaremos hoy al caudillo liberal, el hombre que dijo: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes, quien atentó contra el progreso y avance de nuestro país a mediados del siglo XX, pero al cual un joven de solo 29 años no le permitió llegar a cumplir sus grandes propósitos. Jorge Eliezer Gaitán es el protagonista del crimen del siglo XX y de nuestro video de hoy. Si quieres conocer parte de su historia, quédate durante todo el video. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser heridos el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán es un nombre que todo colombiano debe conocer, desde el más anciano que con mayor conocimiento hablaría de él si vivió en su época, hasta el estudiante de quinto de primaria. Gaitán fue un dirigente político, el más importante del siglo pasado en nuestro país, que con su muerte conmocionó de tal forma a los colombianos que se incendiaron las calles literalmente, provocando el inicio de los sucesos más lamentables de nuestra historia, el Bogotazo y la época de la violencia. Se cree que Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá. Algunos dudan y afirman que fue en otro municipio de Cundinamarca. Sin embargo, basados en algunos documentos del caudillo liberal, lo que sí podemos asegurar es que fue un 26 de enero del año 1903, hijo del señor Eliezer Gaitán Otálora, liberal radical, y de la señora Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela y progresista. El mayor de 6 hermanos, graduado de bachiller en el Colegio Marín Restrepo Mejía, donde estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Creció y desde que era adolescente demostró su afinidad con la política y el campo de la defensa penal. Por esta razón entró a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Con mucho esfuerzo, pero con el deseo de superarse y dedicarse al servicio de todo aquel que lo necesitara, ahorró y se graduó en Italia de la Universidad Real de Roma como doctor en jurisprudencia. Su muerte desató una revuelta popular que destruyó e incendió buena parte del centro de la capital. Las imágenes del Bogotazo son tan brutales como categóricas. Colombia jamás volvería a ser la misma. Informe especial. Durante sus cortos 45 años de vida logró ocupar importantes cargos que ejecutaba con brillantez, dedicación y amor. Fue elegido a finales de los 20 como representante a la Cámara, en la que fue electo presidente en 1931. En 1933 funda el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria UNIR, que con poco tiempo disolvió para unirse a las filas del Partido Liberal, donde desde el inicio planteó la necesidad de una reforma agraria. Fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, de la cual fue también catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Alcalde de Bogotá por un año y ministro de Educación en 1940, además de ministro de Trabajo en 1944. Fue congresista en varios periodos, 1929 y 1948. Iba a ser el candidato oficial para las elecciones de 1950, que finalmente se celebraron en 1949 debido a su asesinato. Jorge Eliezer Gaitán gozaba de gran reconocimiento y aceptación por las buenas obras que hacía, no como los políticos convencionales que solamente se quedaban en decir, prometer y convencer los demás, sino que él se untaba del pueblo, sí representaba los intereses de los necesitados y hablaba de los temas que nadie más tocaba. Por ejemplo, en su primera etapa dentro del Congreso abrió el debate sobre la masacre de las bananeras, llevada a cabo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, en la cual unos 3.800 trabajadores fallecieron durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Lograron, entre muchas cosas, indemnizar a los familiares de los fallecidos. Por haber liderado este debate de control en el Congreso para esclarecer el fallecimiento de la masacre de las bananeras, lo apodaron el Tribuno del Pueblo y, despectivamente, algo otros lo nombraron el Negro Gaitán.
por esa abusiva pretensión de los amos en decadencia de catalogar la conciencia de los hombres para rechazar a los que se han puesto de pie. Y es que Jorge Eliezer Gaitán demostró cuál era su pensamiento y su meta siempre fue desmantelar y exterminar con la clase política del silencio, las oligarquías que lideraban y manejaban con el meñique del país, aquellos que se quedaban callados sabiendo las cosas y solo hablaban para llenar sus bolsillos y satisfacer sus oscuros deseos. Fue por eso que desde la universidad, cuando presentó su polémica y revolucionaria tesis Las ideas socialistas en Colombia, fue que introdujo un revuelco nacional al mostrar los cambios de las costumbres políticas. Jorge Eliezer estaba destinado a ser el próximo presidente, convocaba y la gente asistía, hablaba y las ovaciones eran inmensas, hacía marchas hasta con 100.000 personas, era impresionante la admiración y proclamación del pueblo hacia él, pero el 9 de abril de 1948 acabaron con la esperanza del pueblo que quería ver el primer líder de izquierda llegar a la presidencia de la República, un hombre que seguramente habría cambiado el rumbo hacia la destrucción y sucesión oligárquica en el mandato presidencial durante los siguientes años. Juan Roa Sierra fue el que impidió el cambio. Jamás en la historia política de Colombia se había podido presenciar un entusiasmo más fervoroso y permanente alrededor de un movimiento político. El 8 de abril de 1948, entre otras cosas, Jorge Eliezer estuvo en audiencia hasta la madrugada, audiencia que ganó. El día siguiente, fecha imborrable de la memoria de los colombianos y de la historia del país, 9 de abril de 1948, llegó hacia las 8 de la mañana el caudillo liberal a sus oficinas, situadas en el edificio Agustín Nieto en la avenida Jiménez con carrera séptima. No salió sino hasta la 1 de la tarde cuando en compañía de sus amigos Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla, se dirigió a almorzar, sin saber y sin pensar tan solo que su almuerzo iba a ser interrumpido por la misma muerte. Gaitán, el líder social que marcó la política en Colombia, que la partió en dos para siempre, fue interceptado por 3 disparos, uno que impactó en su cuello atravesando su cerebro, según fuentes, y otros 2 que perforaron sus pulmones. El arma y las municiones habían sido compradas entre los 2 días anteriores a la afrenta contra el caudillo por Juan Roa Sierra, el mismo que le disparara enfrente de decenas de personas que en ese mismo momento pasaban por el lugar. A la 1:05 de la tarde aproximadamente fue que atentaron contra su vida. Fue llevado de urgencia a la clínica central donde un residente, el doctor Hernando Guerrero Villota, intentó salvarlo y no pudo. Rememoró en 2018 el médico que lo atendió para el programa Los Informantes del canal Caracol que cuando llegó ese hombre cubierto de una cantidad increíblemente asombrosa de sangre, nunca se imaginó que fuera Gaitán. Lo limpió y al verlo la sorpresa fue grande. Le puso oxígeno y en compañía de otros doctores intentaron de 10.000 formas salvarle la vida. Sin embargo, desde que llegó y vieron sus heridas, sabían que eran casi inútiles sus intentos de que viviera. Eran las 2 de la tarde cuando se dio la noticia. El líder más importante de los últimos tiempos había fallecido. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a nuestras 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Murió el caudillo liberal, el tribuno del pueblo, pero no se esperaban que se hicieran vivas sus palabras. En algún momento había dicho: la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Muchos afirmaron que sí habían sido los dirigentes políticos, esto nunca se corroboró. Sin embargo, lo de que el país se volcaría y que las aguas se embravecerían sí fue real. En las calles de Bogotá se formó el Bogotazo, una turba de gente con machete, palos y piedras derribó 142 edificios en la capital del país, incendiaron tranvías, casas, edificios, saquearon y mataron cientos de personas, más de 3.000 según informes, entre los que estuvo Juan Roa Sierra, el mismo que asesinó a Jorge Eliezer y se echó a correr mientras amenazaba con el arma a quienes lo seguían. Fue capturado por un policía, el dragoneante Carlos Alberto Jiménez, quien hizo hasta lo imposible por cuidarlo del mar de gente que empezó a perseguirlo. Lo entró a una droguería o farmacia y empezó a interrogarlo. Contó en su momento que solo decía Virgen Santísima. Fue inevitable resguardarlo de las personas, quienes a golpes acabaron con su vida. Lo desnudaron y arrastraron por las calles de la capital hasta el Capitolio, su cuerpo muerto. Pasaron 30 años para que en el 78 la justicia colombiana sentenciara que Juan Roa Sierra era esquizofrénico y que todo lo que hizo fue mientras cruzaba algún episodio de esa enfermedad mental.
Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles. Juan Roa Sierra era hijo de doña Encarnación Sierra, quien según la autobiografía del escritor Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, relata que estaba buscando su vestido de luto por la muerte de Gaitán, a quien admiraba mucho, cuando escuchó que había sido su propio hijo el que provocó su muerte. Juan había sido gaitanista, salía a todas las protestas, marchas e iba a todas las alocuciones de Jorge Eliezer en Bogotá. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer? Quizás si fueron las voces en su cabeza. Bogotá era entonces una ciudad de apenas 600.000 habitantes que al enterarse de la muerte de Jorge Eliezer se volcó a las calles y parecían millones robando, gritando, acabando con todo lo que a su vez se encontraban. Hay imágenes que muestran los tiroteos, apedreamientos y demás sucesos que por censura no podríamos decir ni mostrar de aquel abril del 48. La clínica central pronto dejó de ser el centro en el que había muerto el caudillo para volverse una bodega de cuerpos heridos y una morgue con almacenamiento al tope de cuerpos. Las camillas se acabaron, no había oxígenos, los cuerpos eran tirados en el suelo de los pasillos y los vivos atendidos por enfermeras, auxiliares y médicos que procuraron salvar a cuantos pudieron, con escasez de alcohol, algodón y nylon. Este episodio pasó a la historia como uno de los más terribles y atemorizadores de nuestro país, pero esto no fue nada comparado al asentamiento de la época de la violencia, que ya venía desde 1920 y que muchos dicen que terminó en 1960, pero que con el asesinato de Gaitán le dio paso a la violencia política, dejando más de 300.000 víctimas muertas. Para dirigir unas palabras de entusiasmo patriótico por el triunfo de la revolución. El cadáver de Jorge Eliezer Gaitán será embalsamado y que continuará como símbolo de este movimiento. En su agenda para el día de su muerte, Jorge Eliezer Gaitán tenía preparada una reunión con el entonces estudiante y líder revolucionario cubano Fidel Castro y con el político venezolano Rómulo Betancourt. Sin embargo, no llegó a esa reunión, tampoco al almuerzo, no volvió a su casa ni a ver a sus hijos, mucho menos llegó a la presidencia y cumplió sus deseos para con el país, pero llegó a ser el político más importante de Colombia de todos los tiempos. Pasó a la historia como un héroe, un caudillo, un tribuno. Se convirtió después de Simón Bolívar en el hombre con más monumentos y su nombre es la marca de muchos parques, escuelas, colegios, universidades y barrios, un ejemplo a seguir para muchos. Ya son 74 años de tristeza. Qué bueno hubiera sido contar la historia de cómo Colombia habría progresado a partir del 50, cuando él hubiese sido, de seguro, electo presidente. Pero hoy la historia es otra. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.